Gracias, señor presidente. Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto Palacio Legislativo, San Salvador, 2 de agosto de 2020. Señores secretarios de la Asamblea Legislativa, presente. Dictamen número 350, favorable. La Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto se refiere al expediente número 2029-5-2020-2, que contiene solicitud del ministro de Hacienda en el sentido se apruebe contrato de préstamo número 5046 Plica OC-ES, suscrito con el Banco Interamericano de Desarrollo, denominado Programa de Fortalecimiento de la Política Pública y Gestión Fiscal para la Atención de la Crisis Sanitaria y Económica causada por el COVID-19 en El Salvador, por un monto de hasta $250 millones. Se explica en la iniciativa que por medio del Decreto Legislativo 687, de fecha 9 de julio de 2020, publicado en el Diario Oficial número 140, tomo 428, del 10 de julio del mismo año, se autorizó al órgano ejecutivo en el ramo de Hacienda para que por medio de su titular o el representante que él designare suscribiera en nombre del Estado y Gobierno de la República de El Salvador el contrato de préstamo con el referido banco, que habiendo cumplido con las exigencias de orden legal requeridas en nuestra legislación, es pertinente proceder a la aprobación y ratificación de este. Las condiciones bajo las cuales se suscribió el referido contrato de préstamo son las siguientes: hasta $250 millones de los Estados Unidos de América, plazo del préstamo hasta 20 años, contados a partir de la fecha de suscripción del contrato de préstamo. Interés: se aplicará un interés basado en LIBOR más el margen aplicable para préstamos del capital ordinario, con opción de conversión a una tasa de interés fija o cualquier otra opción disponible de conversión de tasa de interés. Cronograma de amortización de primera cuota de amortización. Se pagará en 66 meses, contados a partir de la fecha de la entrega, a partir de la fecha de la entrada en vigencia del contrato, y las cuotas se pagarán semestralmente de forma consecutiva y en lo posible iguales, hasta la total cancelación del préstamo. Destino: financiar el programa de fortalecimiento de la política pública y gestión fiscal para la atención de la crisis sanitaria y económica causada por el COVID-19 en El Salvador, para contener la crisis sanitaria derivada del COVID-19 y la recuperación económica del país. Con fecha 27 de julio del presente año, la suscrita comisión recibió al licenciado Nelson Eduardo Fuentes Mengíbar, ministro de Hacienda, en esa fecha, quien realizó una presentación justificando la iniciativa. En reunión extraordinaria del fecha 29 de julio del presente año, la suscrita comisión recibió al nuevo ministro de Hacienda, José Alejandro Zelaya Villalobos, con el fin de exponer el contenido de la iniciativa y se dio por enterado de las solicitudes de los diputados que conforman la referida comisión y se comprometió a enviar el destino y la distribución del préstamo antes citado. Con fecha 31 de julio del corriente año, el señor ministro presentó a esta comisión la información complementaria relacionada a la ratificación del préstamo PID número 5046 de la siguiente forma. A. Financiamiento a los gobiernos municipales, $75 millones. B. Financiamiento a productores agrícolas, $40 millones. C. Fondo de Mitigación y Prevención de Desastres, $20 millones. D.
Financiamiento contrapartidas proyectos inversión Fomilenio, 55 millones de dólares. Hospital El Salvador, 30 millones de dólares. Atención de beneficios de veteranos y excombatientes, 12 millones de dólares. Financiamiento para atender la emergencia, reconstrucción y recuperación económica, 18 millones de dólares. Total, 250 millones de dólares. No obstante lo anterior, la suscrita comisión considera que aún está pendiente de conocer el destino de los específicos y se deberá dar cumplimiento a la cláusula 2.03 y a los literales que establece el referido contrato de la siguiente manera. Cláusula 2.03. Condiciones especiales previas a la iniciación del desembolso del único tramo de desembolso. El banco solo iniciará el desembolso de los recursos correspondientes al único tramo de desembolso luego de que hayan cumplido a satisfacción del banco en adición a las condiciones y los requisitos establecidos en los artículos 4.01 y 4.03 de las normas generales y en la cláusula 2.02 anterior las siguientes condiciones. Fortalecimiento de la política pública y gestión fiscal para la atención de la crisis sanitaria causada por el COVID-19. Que se haya autorizado al gobierno un endeudamiento excepcional de 2.000 millones de dólares para el funcionamiento de un fondo de emergencia, recuperación y reactivación económica. Que se estén publicando los informes sobre los gastos relacionados con la emergencia COVID-19 previstos en el decreto legislativo 606. Que se haya relajado la regla fiscal existente, Ley de Responsabilidad Fiscal para la sostenibilidad de las finanzas públicas y el desarrollo social mientras duren los efectos de la emergencia nacional por la pandemia. Que se haya autorizado la utilización de los procedimientos de emergencia, tales como contratación directa, autorizado para las contrataciones de obras, bienes y servicios relacionados con la prevención, tratamiento, contención y atención a la pandemia. Literal que se haya emitido norma que mantenga la transparencia en las contrataciones, las resoluciones o acuerdos de contratación directa mediante su publicación en el sitio electrónico de compras Comprasal, posteriormente a la realización del proceso. Que se haya acordado con la Organización de Estados Americanos o la provisión de auditores para supervisar las adquisiciones derivadas del programa de respuesta a la pandemia en el marco de convenio de creación de la Comisión Internacional contra la Impunidad en El Salvador, CICIES. Fortalecimiento económico y fiscal para el periodo post-pandemia, literal N. Que se haya publicado en la página web del Ministerio de Hacienda un estudio sobre los costos económicos, sociales y fiscales estimados a raíz del COVID-19, el cual se actualizará cada 2 meses. Y literal O, que se haya creado un grupo estratégico de alto nivel con carácter consultivo, compuesto de personas de reconocida trayectoria de diversos sectores de la sociedad para proponer y asesorar en la definición de estrategias de reactivación económica. Y también darle cumplimiento al artículo 6.03 del contrato antes mencionado, que contiene lo siguiente. Artículo 6.03. Prácticas prohibidas. Para los efectos de este contrato se entenderá
que una práctica prohibida significa las prácticas que el banco prohíbe en relación con las actividades que éste financie, definidas por el directorio o que se definan en el futuro y se informen el prestatario, entre otras prácticas corruptas, práctica fraudulenta, práctica coercitiva, práctica colusoria, práctica obstructiva y apropiación indebida. Asimismo, los recursos obtenidos una vez aprobado este préstamo sustituirán en el monto correspondiente al mismo como parte del financiamiento autorizado mediante el decreto legislativo número 608 de fecha 26 de marzo de 2020, publicado en el Diario Oficial número 63, tomo 426 de la misma fecha, y de estos fondos recibidos deberá asignarse el 30% de forma inmediata y directa, como le corresponde proporcionalmente, para que sean ejecutados por los gobiernos municipales de conformidad a lo establecido en el decreto antes mencionado y de acuerdo a los criterios establecidos en la ley FODES. En atención a lo antes expuesto, esta comisión estima que la iniciativa es procedente, por lo que concluido emitir dictamen favorable, para lo cual el respectivo proyecto de decreto. Dios, Unión, Libertad. Leído el dictamen número 350, señor presidente, con su venia, si me lo permite, le daré lectura al respectivo proyecto de decreto. Decreto número. La Asamblea Legislativa de la República de El Salvador, considerando Romanos 1, que por decreto legislativo número 687 de fecha 9 de julio de 2020, publicado en el Diario Oficial número 140, tomo 428, del 10 de julio del mismo año, esta Asamblea autorizó al órgano ejecutivo en el ramo de Hacienda para que por medio de su titular o del representante que él designare, suscribiera en nombre del Estado y Gobierno de la República de El Salvador un contrato de préstamo con el Banco Interamericano de Desarrollo, BID, denominado Programa de Fortalecimiento de la Política Pública y Gestión Fiscal para la Atención de la Crisis Sanitaria y Económica causada por el COVID-19 en El Salvador, por un monto de hasta $250 millones de los Estados Unidos de América. Rómano 2. Que el referido contrato de préstamo fue suscrito el 21 de julio de 2020 por el señor Ministro de Hacienda, en correspondencia a la autorización conferida por el decreto legislativo número 687 antes relacionado. Romanos 3. Que en razón de que se han satisfecho las exigencias de orden legal requeridas en nuestra legislación, procede a aprobar el contrato de préstamo antes mencionado, que ha sido sometido a esta Asamblea, para lo cual se ha dado cumplimiento a lo establecido en el artículo 148 de la Constitución de la República. Por tanto, en uso de sus facultades constitucionales, decreta, artículo 1, apruébase el contrato de préstamo número 5046, plica OC-ES, denominado Programa de Fortalecimiento de la Política Pública y Gestión Fiscal para la Atención de la Crisis Sanitaria y Económica causada por el COVID-19 en El Salvador, suscrito el 21 de julio de 2020 por el Ministro de Hacienda y por el representante del Banco Interamericano de Desarrollo, BID, por un monto de hasta $250 millones de los Estados Unidos de América. Artículo 2. Que de acuerdo al contenido del contrato de préstamo número 5046, plica OC-ES, los recursos serán destinados específicamente de acuerdo a la siguiente distribución. Financiamiento a los gobiernos municipales, un monto de $75 millones. Para el financiamiento a productores agrícolas, un monto de $40 millones. Para el Fondo de Mitigación y Prevención de Desastres, un monto de $20 millones. Para el financiamiento de contrapartida, proyectos de inversión, Fomilenio, un monto de $55 millones. Para el Hospital de El Salvador, un monto de $30 millones.
para la atención de beneficios de veteranos y excombatientes, un monto de 12 millones de dólares. Para el financiamiento para atender la emergencia, reconstrucción y recuperación económica, un monto de 18 millones de dólares, lo cual asciende a un total de 250 millones de dólares. Artículo 3. Los fondos obtenidos del contrato de préstamo en referencia sustituirán en el monto correspondiente al mismo parte del financiamiento autorizado mediante decreto legislativo número 608 de fecha 26 de marzo de 2020, publicado en el Diario Oficial número 63, tomo 426 de la misma fecha. Artículo 4. El presente decreto entrará en vigencia desde el día de su publicación en el Diario Oficial, dado en el Salón Azul del Palacio Legislativo, San Salvador, a los días del mes del año 2020. Leído el dictamen número 350 de la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto y con su respectivo decreto, señor presidente, para su consideración. Muchas gracias.